días, soy Ivette Díaz Guisado y les doy la bienvenida a OSIL Noticias. En la edición de hoy les informaremos sobre la nueva variante peruana del COVID-19 que según expertos sería la causante de la segunda ola que actualmente aqueja al país. Ahora veamos los titulares de hoy miércoles 28 de abril. Continúa la polémica en torno a la variante peruana del coronavirus. Expertos de la Universidad Cayetano Heredia afirman que sería la causante de la segunda ola. El Ejecutivo observó la autógrafa de ley que dispone el retiro de hasta 17.600 soles de las AFP, por considerarla una propuesta inconstitucional. Los fabricantes de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V denunciaron ayer la decisión del gobierno brasileño de no autorizar la importación del fármaco. La Bolsa de Valores de Lima tuvo una contracción del 0.65% con volúmenes bajos de negociación. Esta información y más hoy en Philip Markets, gracias al respaldo de la plataforma Bloomberg. Y en deportes, Universitario se enfrenta hoy al campeón de la Sudamericana, Defensa y Justicia, por la segunda fecha de la Copa Libertadores en Buenos Aires, Argentina. Una reciente investigación de la Universidad Cayetano Heredia reveló la existencia de una variante peruana del coronavirus denominada C37. Si bien el Ministerio de Salud asegura que solo se trata de una hipótesis, expertos afirman que esta nueva cepa sería la causante de la segunda ola. El número de contagios y el incremento de la cifra de fallecidos podría tener como origen la nueva variante denominada C37. Esta es una mutación de la COVID-19 que avanza de forma veloz en Perú y Chile y que aún se desconoce si sería más letal. Este rápido crecimiento, sí, sugeriría que es más contagioso, ¿no? Pero para asegurar eso y ponerle números, ¿no? Y decir 50, 60, 70%, para eso necesitamos estudios adicionales todavía. El hallazgo de esta mutación de la COVID-19 corresponde a una investigación de la Universidad Cayetano Heredia, a cargo de Pablo Sukayama. El experto en microbiología comenta la relación que existiría entre la segunda ola y la aparición de la variante desde finales de diciembre del año pasado. Debido a su rápido crecimiento, debido a que su identificación más o menos cuadra con el inicio de la segunda ola, es lógico pensar que podría tener algún efecto. Entre enero y marzo de este año, de los 123 genomas reportados en Lima y Callao, 50 pertenecen a la C37. En ese mismo periodo solo se observan 3 genomas P1, también conocido como la variante brasileña. Aún se desconoce el comportamiento de esta variante frente a las vacunas. La evidencia es que hay algunas, como la variante identificada en Sudáfrica, que sí algo hacen que los anticuerpos y que presente el sistema inmune generados por vacunas ya no se pegan tan fuertemente. El investigador afirma que no existen cuidados especiales para las variantes del nuevo coronavirus. Sin embargo, considera que se debe poner más énfasis en la ventilación de espacios, pues está comprobado que la acumulación de aerosoles en el aire provoca que la gente se contagie. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada de El Comercio, que destaca la siguiente noticia. Amenaza al Estado de Derecho en el país. Castillo también busca eliminar la Defensoría del Pueblo. El candidato evadió responder por qué ofreció desactivar el organismo, como revela una grabación recién conocida de un mitin en marzo en el Cusco. Ni indulto ni perdón. No olvidamos las esterilizaciones forzadas, tituló hoy el diario La República. Castillo dice que su familia también fue víctima de este criminal hecho. No nos vengan con estigmatizaciones. No nos vengan a culpar de que ya sube el dólar porque Castillo va a ser gobernante, afirmó en el mitin. Y finalmente, Expreso titula: Salud a la cubana. Pero Castillo propone tarifario único para clínicas privadas que será fijado según su categoría. Dice que incrementará el presupuesto al 10% del PBI, es decir, el equivalente a 72.082 millones de soles. El dinero provendrá del nuevo reparto de las utilidades, pero no sabe que el 90% de las empresas están casi quebradas. El Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley que dispone el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. En ese sentido, propuso autorizar el retiro de ese monto solo a aquellas personas que no registren aportes durante al menos 3 meses consecutivos hasta el 30 de abril. La ley que dispone el retiro de hasta 4 UIT
17.600 soles del sistema privado de pensiones, deberá retornar nuevamente al Congreso. El Poder Ejecutivo decidió observar la norma al considerar que dicha propuesta carece de un estudio que demuestre que los cambios no afectarán la sostenibilidad del sistema de pensiones. En conferencia de prensa, el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, señaló que la propuesta del Ejecutivo permite un retiro facultativo mucho más focalizado. El retiro facultativo de los fondos de las AFPs sería aquellos que, que hasta el 30 de abril del 2021 no hayan aportado consecutivamente por 3 meses. En declaraciones a TV Perú, el congresista de Acción Popular Ricardo Burga anunció que ya pidió al presidente de la Comisión de Economía del Parlamento una sesión extraordinaria para aprobar la ley por insistencia. El ministro de la Producción no descartó que el Ejecutivo pueda tomar medidas en caso el legislativo apruebe esta norma por insistencia. Las personas que superan el coronavirus no necesariamente se recuperan por completo. En algunos casos quedan secuelas que hará necesario llevar una terapia pulmonar hasta retornar a la normalidad. Según las estadísticas del Hospital Guillermo Almenara, entre 20 y el 30% de los pacientes que han sido dados de alta presentan alteraciones en su función pulmonar. Por ello, se hacen terapias respiratorias que permiten fortalecer los músculos del tórax y así favorecer la expansión pulmonar. Pacientes, al ser dados de alta del área COVID por haber tenido neumonía COVID-19, van a sobrellevar una terapia respiratoria que les permita expandir el pulmón progresivamente. Esta función basal la tenemos que medir. La medimos mediante pruebas respiratorias, unas conocidas como espirometría, la cual la persona sopla, otras que pueden ser una prueba de caminata, lo hacemos caminar, otras que son un poquito más complejas, que son capacidad de difusión y pletismografía. Todas estas tienen una indicación y un tiempo oportuno para someter al paciente a ellas, dependiendo de su condición. En algunos casos, los pacientes dados de alta desarrollan fibrosis pulmonar. Algunos pacientes desarrollan fibrosis pulmonar que termina convirtiéndose en una enfermedad separada, la cual requiere un tratamiento, un abordaje y un tratamiento distintos, pero hay que sospecharla. El especialista neumólogo tiene que sospecharla, tiene que estudiarla, tiene que diagnosticarla y posteriormente tratarla para evitar su... Los fabricantes de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V denunciaron ayer la decisión del gobierno brasileño de no autorizar la importación del fármaco. Según ellos, se trataría de una estrategia política. Por ahora no. El regulador sanitario de Brasil negó el lunes un pedido de varios estados para importar la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Los 5 directores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria siguieron la recomendación del área técnica del organismo, que identificó diversas incertidumbres en relación a la seguridad y la eficacia del inmunizante que todavía no fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos ni por el regulador estadounidense. La negativa a la importación no implica un análisis definitivo de esta vacuna de vector viral, que según el Instituto Ruso Gamaleya ha sido autorizada en más de 60 países, entre ellos México, Argentina y Venezuela. Los fabricantes del inmunizante afirmaron el martes que los retrasos en Brasil son de orden político y que no tienen nada que ver con el acceso a la información o con aspectos científicos. Específicamente, denunciaron que la Secretaría de Salud de Estados Unidos en su informe anual de 2020 declaró públicamente que el agregado sanitario de ese país había convencido a Brasil de rechazar la vacuna rusa. En un intento de agilizar sus planes de vacunación, una decena de estados del norte y noreste de Brasil firmaron contratos con el Fondo Soberano Ruso que financió el desarrollo de la Sputnik V para adquirir más de 30 millones de dosis. El gobierno federal brasileño también adquirió otros 10 millones. Un retorno progresivo a la normalidad. La Autoridad Sanitaria de Estados Unidos declaró ayer que las personas vacunadas contra el COVID-19 que hayan completado el periodo de inmunización pueden estar en espacios exteriores sin mascarilla, salvo si están entre una multitud. Un alivio en las restricciones para las personas vacunadas en Estados Unidos. La autoridad sanitaria declaró el martes que quienes hayan completado el periodo de inmunización pueden estar en espacios exteriores sin mascarilla a menos que estén en medio de una multitud. Generally, for vaccinated people,
En general, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin mascarilla son seguras. En cambio, seguimos recomendando el porte de mascarilla en actividades y en lugares muy frecuentados como los estadios llenos o los conciertos, donde es más difícil mantener la distancia física y donde pueden haber muchas personas no vacunadas. En Estados Unidos, al menos 95.800.000 personas han recibido las 2 dosis necesarias de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna o la inoculación de una sola dosis de Johnson & Johnson, lo que corresponde a un 30% de la población. En Estados Unidos, el porte de mascarilla es un tema muy politizado y que varía según los estados, porque los conservadores, alentados por el expresidente republicano Donald Trump, consideran que es un atentado a su libertad individual. En cambio, los progresistas lo ven como una forma de mostrar su solidaridad en tiempos de crisis y una forma de exhibir que se toman en serio la pandemia. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN en español. Esto es lo que incluye el nuevo plan de ayuda de Biden. El presidente de Estados Unidos anunciará una propuesta de inversión federal de $1,8 billones en educación, cuidado infantil y licencia familiar pagada, durante su primer discurso ante el Congreso este miércoles. Euronews reseña lo siguiente. El Parlamento Europeo ha ratificado el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit, que entró en vigor provisionalmente el pasado 1 de enero. Hoy en Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey se refiere a las declaraciones de los expresidentes Evo Morales y José Mujica sobre la política peruana. Al respecto, aclara que no se trataría de una intromisión en asuntos internos. En las últimas horas, los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, han formulado declaraciones sobre lo que acontece en el Perú, y esto ha sido calificado por la Cancillería en un acto de intromisión en los asuntos internos. Debo expresar mi sorpresa por ello, en tanto que la cualificación del principio de no intervención y no inmiscuirse en los asuntos internos está calificado por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 como un acto que ejecuta un actor del Estado, un sujeto del Estado. El señor Evo Morales y José Mujica, respetables expresidentes, no son sujetos activos del Estado, sino hablan como particulares. Tampoco están en el territorio del Perú, lo que normalmente consuma un funcionario diplomático cuando vierte declaraciones dentro del Estado que producen un desequilibrio para la tranquilidad, para la paz interna, un menoscabo, una ofensa que incluso puede ocasionar la calificación de persona non grata, y tendría que, en ese caso, dejar el país. Nada de ello ha sucedido, sin embargo, son declaraciones de puntal político con las que, por supuesto, estoy en total desacuerdo, pero como un exponente, docente, profesor universitario en el ámbito del derecho internacional, es muy importante que dejemos en claro las bases jurídicas de lo que significa la institución del principio de no intervención, que es una de las grandes emanaciones y legados de la Paz de Westfalia de 1648, que le puso punto final a la Guerra de los 30 años en Europa. Muchas gracias con todos ustedes. La Bolsa de Valores de Lima tuvo una contracción del 0.65% con volúmenes bajos de negociación. Más detalles a continuación en Fila Markets, segmento con información bursátil que cuenta con el respaldo de la plataforma Bloomberg. Buenos días, bienvenidos a Filas Markets. El mercado americano cerró la jornada prácticamente sin variación respecto al día anterior. Pareciera que los inversionistas siguen en la búsqueda de drivers que ayuden a definir la dirección del mercado,
Como ya se mencionaba en informes anteriores, esta es una semana cargada con reporte de resultados trimestrales, así como de indicadores económicos. El índice Standard & Poor's 500 cerró la jornada con una variación de menos 0.02%, mostrando resultados positivos en solo 3 sectores: energía, financieras e industriales. Por su parte, el índice Dow Jones cerró en 0.01%, mientras que Nasdaq cayó menos 0.34%. Luego de haber reportado resultados trimestrales el lunes en la tarde, la cotización de Tesla cayó ayer en 4.53%, cerrando en $704.74. Esta caída puede verse debido a que, si bien logró utilidades por encima de lo previsto, sus ventas del primer trimestre estuvieron ligeramente por debajo del esperado, $10.39 billones versus $10.42 billones. Entre las principales empresas que el día martes reportaron utilidades está Google, que logró ventas trimestrales por encima del esperado por el mercado, $45.6 billones versus $42.6 billones. Después del cierre del mercado, la acción subía 4.31%. Otra empresa que también reportó utilidades fue Microsoft, cuyas ventas crecieron en 19%, impulsadas por la sólida demanda de servicios de computación en la nube y el mayor salto trimestral en envíos de computadoras personales en más de 2 décadas. Sin embargo, cerrado el mercado, las acciones de Microsoft caían en un 3.34%. Pareciera que los analistas esperaban mejores resultados. Para hoy, se esperan resultados de Apple, Facebook, Boeing, Qualcomm, entre otras empresas. En cuanto a indicadores económicos, se publicó el índice de confianza del consumidor de abril, logrando superar las estimaciones. Las razones pueden estar por el proceso de vacunación y la reapertura de la economía americana. Para el jueves, se espera el reporte anual de Producto Bruto Interno, el cual, según estimaciones, puede ser de 6.5%. Finalmente, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una contracción de 0.65%, con volúmenes bajos de negociación. El tipo de cambio se mantuvo sin mayor variación respecto al día anterior. Estas han sido las noticias en Filas Market. Muchas gracias por acompañarnos. Veamos a continuación las notas deportivas del día. Universitario de Deportes visita hoy al campeón de la Sudamericana Defensa y Justicia por la segunda fecha de la Copa Libertadores en Buenos Aires, Argentina. El Halcón de Varela sufrió 3 bajas por COVID y los cremas buscan sus primeros puntos en la competencia internacional. Se confirmó la realización del primer Campeonato Nacional de Maratón El Bicentenario del Perú, en donde los fondistas peruanos podrán buscar establecer la marca mínima necesaria para Tokio 2020, pues será certificada por la World Athletics. Concluyó el Lima International de Badminton y el Perú obtuvo 2 medallas de bronce gracias a las actuaciones en dobles femeninos y dobles mixtos. Los jugadores que subieron al podio son la dupla femenina compuesta por Micaela Castillo y Micaela Flores y la pareja en mixtos formada por Santiago de la Oliva e Inés Mendoza. Y así culmina la presente edición de UCIL Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de UCIL TV. Nos vemos mañana.